Pues seguimos en Puerto Llano en la Onda, son las 2 menos 20 pasadas, las 13:41. Bueno, y seguimos aquí ahora con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto Llano, con Toñi Berlanga. Bienvenida, Toñi, como siempre. Muchas gracias, María, bien hallada. Ayer estuvimos con el portavoz de Izquierda Unida, con Jesús Manchón, repasando lo que fue el pleno, y hoy estamos con Toñi para que nos dé la visión de cómo vivió el Grupo Popular la sesión plenaria del otro día. Toñi, así en líneas generales. Fue un pleno que parecía que iba a ser bastante más leve, pero ya viste la duración que tuvo y la intensidad en el diálogo. Es un pleno que, los primeros puntos eran dar cuenta. El primer punto importante que se trataba era la personación en el proceso, en lo ordinario, de la empresa Dulcinea, en la que me llevé la gran sorpresa de que la alcaldesa nos pidiera que por favor tuviéramos cautela, pues por eso, por el tema de la estrategia de la abogada. Nosotros no íbamos a hablar de la estrategia de la abogada porque no la conocíamos, pero sí es cierto que nos vimos limitados a la hora de dar datos. De exponer. Efectivamente, de exponer todo lo que queríamos exponer, porque hay cosas que yo por respeto voy a obviar, claro, y no voy a decir, pero que son muy importantes. Son muy importantes y que políticamente pueden hacer mucho daño al equipo de gobierno. Mucho daño. Entonces, por respeto a lo que ella nos pidió y por si acaso es parte del argumento que tenga la abogada, dijimos pinceladas como que ese silencio administrativo no se debió dar, como que nosotros teníamos las preguntas de qué había pasado con el proyecto y la crítica de siempre, María. Tenemos información para el pleno a las 5 de la tarde, el día anterior no estaba la letrada, no pudimos contactar con ella y tenemos información para el pleno esa misma mañana. La misma mañana. Esa misma mañana tuvimos la reunión con la abogada. Entonces, pues claro, te quedas siempre con el mal sabor de decir, yo me he preparado una serie de cuestiones, una serie de argumentos para el pleno que te vienen abajo porque te dan una información que no era la que esperabas, como expuse en el pleno. Yo pensaba que había una hipoteca sobre la concesión, me dijeron que no lo sabían en un principio, pero después que no. Y teníamos una serie de preguntas como qué pasaba, qué se había hecho con este empresario, por qué quiere rescindir el contrato de manera unilateral, porque no olvidemos la repercusión de esto. Hablábamos mucho a nivel económico, pero tenemos que también pensar a nivel familiar, que al fin y al cabo es lo que más importa. Si se pierde esta concesión, estamos perdiendo un CAI, un centro de atención a la infancia, en el que muchas familias se van a ver sin poder llevar a su hijo a este servicio. Y eso es realmente el fondo de la cuestión. Independientemente del trasfondo político y económico, es que habrá familias que tengan que buscar otros recursos en Puerto Llano porque ese CAI se quede sin ejercicio, se quede cerrado. Y entonces es una pena para todos aquellos que estén. Imagino que la empresa ya lo habrá comunicado, pero al fin y al cabo es el trasfondo, que Puerto Llano pierde un recurso muy importante como un centro de atención a la infancia. Ese era uno de los temas destacados para el Grupo Popular, pero creo que tenéis otros dos, ¿no? ¿Qué aspectos destacarías más de todo lo que fue el pleno? Pues la reforma de la Casa de la Cultura. La reforma de la Casa de la Cultura fue también otro tema importante. Ya sabes que se tuvo que pedir que se anulara. Que se quiere hacer un centro de adultos. Efectivamente. En lo que es la antigua Casa de la Cultura. Efectivamente. Casa de la Cultura que se lleva publicitando, que era mi crítica, se lleva publicitando desde el año pasado con que iba a empezar en el curso 2019-2020. ¿Qué pasa? Que en agosto sale el portavoz del equipo de gobierno diciendo que los pliegos están en disposición ya, que están redactados. Y fíjate, nosotros esa misma mañana nos informábamos a nivel técnico y nos decían que el pliego administrativo se estaba redactando y que el técnico no se había empezado ni a redactar, con lo cual lo que nos dicen, los que nos venden, una vez más demuestran que venden humo con anterioridad. Es más, cuando yo les pregunto si se puede decir una fecha, si nos pueden garantizar una fecha de apertura y si se va a comenzar en el curso que habían dicho ellos desde un año antes y que reiteraban en agosto, me decían que no, que los plazos son los que son, que se está trabajando, que ellos pero no que podían no interferir en los plazos, pero que hacerse se va a hacer. Sí, hacerse se va a hacer. Pero María, es que si los plazos se anuncian, se prometen, ahora que no digan que es que
esto era un convenio 3, era un convenio 3 desde el principio, pero desde el principio habían vendido unos plazos que ahora se dan cuenta de que no son posibles. Es lo que nosotros criticamos, que siempre venden humo, anuncian a bombo y platillo, y lo que anuncian, pues luego pasan estas cosas que no se venden porque no tienen cautela, porque les gusta mucho vender cualquier cosa que se hace en el ayuntamiento, y en este caso, pues a nosotros nos parecía que no cumplían con la realidad y no cumplen éticamente con lo que se dice al ciudadano, que es que se iba a abrir para primavera, para el curso 2019-2020 va a estar, y no va a ser así. Pero lo que todos estáis de acuerdo es que eso se va a abrir, ¿no? Que la gente se quede... Yo tengo esa esperanza de que sí, que no va a haber ningún impedimento. El presupuesto es cierto que está, en el otro pleno decíamos que faltaba parte del presupuesto, pero sí es cierto que el presupuesto está. Está ya. Sí. Bueno, pues ojalá y llegue pronto ese centro de adultos en la antigua Casa de la Cultura. Es muy Ojalá, necesario, claro se va a revitalizar. Es cierto que la Casa de la Cultura no podía estar en la situación en la que estaba y debería ser aprovechada, porque además el emplazamiento ideal, el centro de Puerto Llano, y es una referencia el salón de actos, ese precioso. Yo he utilizado durante mucho tiempo en mi anterior trabajo y es un emplazamiento genial, y hay que darle vida, porque si no caemos en la rutina de siempre, que tenemos ubicaciones municipales que están cerradas y que no se utilizan. Y con esta Casa de la Cultura o centro de adultos no se puede permitir que pase lo mismo. ¿Qué más destacarías, Toñi? La solicitud de comparecencia, eso es algo que sí quería, para nosotros un punto importantísimo, la solicitud de comparecencia de la concejal de festejo, Celia Villaverde, en el tema de las luces de Navidad. Un tema que además la alcaldesa me limitaba a no hacer las preguntas, exponerla en ruego de preguntas, y cuando lo hago avisando de cuáles son las preguntas, pues también me intenta limitar, intentando que no comparezca la concejal. Para nosotros es muy importante. Nosotros, cuando vimos esta situación, tengo que decir que en la mesa de contratación hay un representante de la oposición en cada mesa. En esta mesa le tocó al grupo de Ciudadanos ser los representantes, y cuando nos pasaron la información en ese mismo momento, nosotros salimos a la prensa para reclamar una respuesta por parte del equipo de gobierno. ¿Qué ha pasado, María? Hay una mesa de contratación, y cuando aún no es definitiva la contratación, la definitiva, que sea definitivo el contrato con esta empresa, resulta que esta empresa está instalando las luces. Eso es un auténtico caos y dice mucho de la gestión del equipo de gobierno y de control. ¿Por qué? Porque lo primero, no es definitiva. Faltaba un documento por entregar, ese documento se entrega un lunes, pero la mesa no es hasta el martes siguiente, y es cuando se ratifica que es la empresa adjudicataria definitiva en la Junta de Gobierno local. No se ha procedido a eso. ¿Qué dice el equipo de gobierno cuando le trasladáis esa información? Lo primero que dijo la concejal es que la empresa había puesto las luces por su cuenta y riesgo, pero es que es más importante. Eso es lo que también le dijo a la prensa la concejala. Pero alguien ha tenido que dar un permiso. Yo no creo que una empresa con la trayectoria que tiene esta y los años trabajando aquí sea capaz de ponerse a trabajar sin un permiso, porque, vamos a ver, el seguro de responsabilidad civil empezará cuando empiece el contrato. El contrato le faltaban unos días. ¿Y si pasa algo? Nos duele todo en la cabeza. Porque es que al fin y al cabo le puede pasar algo a alguien, que es el trasfondo de esto. Que no pensemos que es solo colocar las luces. Es que si pasa algo, ¿qué estamos haciendo? Este descontrol no se puede permitir. Para más, Henry luego dijo otro grupo, y salió a la luz pública, que además había una subcontratación que no estaba permitida en el pliego. Eso creo que se está investigando también por parte de la concejalía, por parte del equipo de gobierno, porque creo que también se enteraron cuando lo hizo público otro grupo municipal. Efectivamente. Y lo que nos dijo a nosotros Celia Villaverde fue que estaban poniendo toda la información con sus técnicos, tanto los abogados, técnicos de iluminación, con todos, para ver cómo solucionan esta información. No sé si es lo mismo que os contaron a vosotros o que os respondieron a vosotros en el pleno. El resumen de esto, lo que se puede sacar es que la capacidad de reacción del equipo de gobierno es absolutamente nula. El control que tiene el equipo de gobierno en estas cuestiones es absolutamente nulo. Si esto pasa y se avisa y no tienen capacidad de reacción y no se hace nada más que decir que hablarán con los técnicos a ver qué ha pasado, a mí no me sirve. No puede llegar una empresa sin permiso y ponerse a instalar lo que le venga en gana en Puerto Llano. No se puede dar esto. Es que eso dice mucho de cómo se trabaja, de cómo el equipo de gobierno ve que el ayuntamiento es una propiedad, es su feudo, y hacen y deshacen como le viene en gana, porque no tiene otro sentido. Yo creo que evidentemente nunca nos van a decir la verdad. Por mucho que intenten vender que ellos son transparentes, no nos van a vender la verdad. Y yo creo a nivel personal que
ha tenido que haber un sí a esa empresa. Empieza porque como eres la única licitadora, aunque no sea todavía definitivo tu contrato, no era la concesionaria definitiva, tira para adelante. No creo que una empresa pueda decir que se aventura a hacer esto para que pueda ser retirado. Porque además yo creo que ¿Pero también se por deberían agenda, retirar las luces? Claro, Eso también preocupa a la ciudadanía. Yo no creo que se deban retirar las luces. Claro. No lo creo. Las luces están puestas porque hay otra manera de hablar, de hablar con la empresa, de sancionar incluso a quien sea. Lo que se debe hacer es paralizar y aclarar esto. Y lo que no se puede dar, María, desde un inicio, es que una empresa pueda trabajar sin ser la concesionaria definitiva de este contrato, sin documentación y sin seguro de responsabilidad civil. Yo no creo que se deban de quitar las luces, simplemente que se paralice para que se aclare esta cuestión y decir qué ha pasado aquí y buscar responsabilidades, claro que sí. Lo que pasa es que también entiendo desde el punto de vista de la empresa, creo que han podido estar presionados por agendas. Sabes que cuando las empresas que son fuertes en iluminación ponen luces, pues se van moviendo por zonas y quizá en algún momento se han sentido presionadas y han dicho tenemos que ponerla sí o sí porque estamos en esta zona y si no, no cumplimos para el encendido que pretendía el equipo de gobierno, que era el día 5. Pues, jope, vamos a hacer las cosas con seguridad. Si no se puede dar el encendido ese día 5 que queréis, pues hacerlo la semana siguiente, pero vamos a hacer las cosas conforme a la ley, que no se salga en ningún sentido de lo que es la legalidad vigente, porque luego nos duele todo la cabeza. Algo tan bonito, ¿no? Como claro es que el sí. encendido de Claro que sí. No tendría que tener esta repercusión, no tendríamos que hablar, poner la puntilla negra en algo tan bonito como es la iluminación de Navidad, pero sí hay que decir que el descontrol y la falta de reacción por el equipo de gobierno es absoluta. Vamos a ver, en lo que queda este asunto de la iluminación navideña. Pero, Toñi, ¿algún aspecto positivo que todos los grupos hayan estado de acuerdo y que tú destaques? Probablemente sea la moción que estábamos todos de acuerdo, salvo, claro, la puntilla del equipo de gobierno, en la moción que presentaba Ciudadanos y que también tenía una propuesta el equipo de Izquierda Unida. A nosotros nos pareció una moción que es muy oportuna, es muy pertinente, de hecho de nosotros lo defendieron. La casa de apuestas. La casa de apuestas, sí, estoy hablando de la casa de apuestas, de la lejanía, de la peligrosidad que tiene para los adolescentes fundamentalmente que haya una cercanía a esa casa de apuestas por lo que supone el riesgo a la ludopatía. Los adolescentes, igual que cualquier persona, cuando se ve el dinero fácil llama y hay unos riesgos que quizás hasta a los adultos nos cuesta ver, cuanto más a los adolescentes si ven que hay una posibilidad fácil de ganar ese dinero. Entonces, esa moción a nosotros nos parecía muy oportuna. Las aportaciones que hacía también Izquierda Unida nos gustaron, si bien no estábamos de acuerdo con la aportación que quería el equipo de gobierno, que era como aplaudir al gobierno de García Paje. Se ha presentado otro grupo una moción y se le da la vuelta, de manera que lo que hagamos sea aplaudir a García Paje por la futura ley que quiere sacar. No, ahí sí que no estábamos de acuerdo con el contexto. Ahora, en el caso de que haya otra ley, pues ya volveremos al Pleno y se volverá a decir que nos acogemos a la nueva ley, pero el giro que le quiso dar el equipo de gobierno, ese giro que siempre hace para desprestigiar el trabajo de los demás y para lavar el suyo, nos pareció nefasto. La moción en sí, estupenda. Ya para terminar, Toñi, vamos a dejar el pleno aparte. También le pregunté por esto a Jesús Manchón ayer y era pues esos resultados de las elecciones andaluzas. Sí. Que, bueno, mostraban un batacazo, por así decirlo, un batacazo del Partido Socialista, una bajada también del Partido Popular, también de Izquierda Unida y de Podemos, pero una subida de Vox y de Ciudadanos, aunque lo que suena con más fuerza pues es un partido formado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. No sé cómo ves eso, un tripartito. Bueno, lo primero que hay que decir un pacto de perdedores, como bien ha dicho muchas veces el Partido Popular, Ciudadanos. Ahora, claro, se le da la vuelta a eso. Claro, sí. Es que son las cosas que tiene el destino. Como decía también el otro día el señor Sánchez, que los resultados, le decía a mi presidente Pablo Casado, que los resultados en Andalucía le iban a dar en la cara, los resultados negativos. Y fíjate cómo son las cosas. Evidentemente nosotros tenemos que hacer autocrítica y ver que hemos bajado, eso está claro. Pero el trasfondo de todo esto, la conclusión es que por primera vez se puede acabar con la hegemonía socialista. 40 años. Sí, toda la democracia con la hegemonía socialista en Andalucía. Eso es algo muy importante. Muy, muy importante saber que ellos han caído
por lo que han caído, por la gestión que han ido haciendo, porque acusan siempre a los demás de corrupción, por ejemplo, cuando lo eres, son el mayor caso de corrupción que se conoce y que ha habido jamás en España. Nosotros hemos tenido caso, hemos pagado por ello, nos ha costado muy caro, pero ellos siempre intentan minimizar lo suyo, ocultarlo y vender otra historia. Yo estoy muy contenta por este resultado, muy, muy contenta, porque se puede acabar con esta hegemonía, porque hay una alternancia en el gobierno y espero que los grupos políticos, tanto Vox como Ciudadanos, tengan la altura de miras para saber... ¿Crees que pasará con el Partido Popular? ¿O esperas? Espero. Bueno, yo lo primero que espero es que Juanma Moreno sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía y que los otros dos grupos tengan la altura de miras de ver que hay una necesidad de cambio imperiosa, que este cambio se tiene que dar y que se puede hacer un cambio. Evidentemente, yo voy a defender lo mío y lo mío, el presidente que espero, Juanma Moreno. ¿Crees que estas elecciones han sido un espejismo o, bueno, sí, una muestra de lo que va a pasar en las siguientes o lo que podría pasar a lo mejor a nivel nacional? Yo creo que sí. Lo que pasa es que aquí ha habido un factor que al gobierno de la Junta de Andalucía, a Susana Díaz, le ha corrido en su contra. Ella ha estado toda su campaña hablando de Vox con el ánimo de debilitar al Partido Popular. Esa ha sido su jugada, hablar de Vox, toda la campaña, con ese ánimo para quitarnos votos. Y ahora se ha visto que por los porcentajes de votos, sí es cierto que no hayan podido quitar votos a nosotros, pero también a la izquierda. O que ha habido izquierda que ha castigado al PSOE no votando y gente que ha visto cómo el gobierno de Sánchez, porque al final todo esto tiene un paralelismo nacional, como el gobierno de Sánchez está manejando la situación en Cataluña, cómo se están sacando los pies del plato en Cataluña, cómo se ha hecho un pacto con independentistas, con proetarras, y la gente ha respondido a eso. Y cuando la gente responde de manera muy vehemente y lo que hace es polarizar el voto. De ahí que se haya ido a un grupo como Vox, que no es una derecha centro como nosotros, sino que está... Extremo. Claro, tira más al extremo, pero eso es lo que suele pasar. Igual que surgió Podemos en un momento en España en el que se polarizó el voto y se le apoyó mucho, Podemos ha caído afortunadamente. Deplorable, por cierto, también los tuits de Podemos incitando a la gente a salir a la calle diciendo que esto no es legal, que no podemos... Vamos a ver. Esa incitación a la gente me parece absolutamente nefasta. Bueno, destacable igual también que las decir que casi la mitad de la población se quedó en casa sin votar. Sí. Eso... ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que te iba a hacer. Pues porque era una manera, yo creo que era una manera de castigar al gobierno socialista de Susana Díaz. Estoy convencida de ello, que era una manera de desidia, de decir aquí tenemos lo mismo, ni siquiera pierdo el tiempo en el voto. Y que gente reaccionó haciendo que gane la derecha. Pues Toñi Berlanga, portavoz del Partido Popular, muchísimas gracias, a ti como siempre, por estar con nosotros en Onda Cero Puertollano. Gracias, Toñi. A ti.